Muy buenas tardes, estimados amigos y hermanos. Una vez más, su amigo y servidor, el pastor Luis Pérez, aquí desde el escritorio del pastor, para traerles una nueva reflexión. Una reflexión que sea de edificación personal y que sea de su agrado. Esta mañana me gustaría hablar sobre un verso bíblico que se encuentra en Filipenses 4:13. Es muy sabido y es muy popular, y todos los predicadores tenemos la tendencia a mencionarlo en todas nuestras predicaciones. Y es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Desgraciadamente, a veces sacamos fuera de contexto las cosas y damos a entender otra cosa diferente. Yo he escuchado hace poco un predicador que le decía a la gente: usted es más que un campeón, usted es más que un vencedor, usted todo lo puede, nada se le puede cerrar, los mejores trabajos son suyos, las mejores cosas son suyas, su salud, todo está bajo control. Usted es un campeón. ¿Por qué? Porque Filipenses 4:13 lo dice. Otro hermano conversando me dijo: pastor, voy a aplicar para ese puesto y me lo van a dar. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a veces sacamos fuera de contexto las cosas y utilizamos la escritura para lo que más nos conviene. Y desgraciadamente las cosas no son así. No podemos tomar un texto y sacarlo del contexto para crear un pretexto y hacer lo que nos venga en gana. La escritura está tal y como está y nosotros tenemos que entenderla. Antes de poder sacar o antes de crear una falsa expectativa, debemos leer completo el contexto en el que está escrito tal versículo o el libro. Si vamos a referirnos a Filipenses, vemos que en Filipenses, si empezamos a leer del versículo 10 en adelante, capítulo 4, dice Pablo de esta manera: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y más adelante dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si usted está viendo esta porción, cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Pablo no está hablando de ser campeón. Pablo no está hablando de que todo se nos va a dar. Pablo no está hablando de que lo mejor es para nosotros. No, Pablo está hablando: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aún en medio de la tribulación, aún en medio del problema, aún en medio del hambre, aún en medio de la necesidad, aún con mucho, con poco o nada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, a veces tenemos que contextuar bien. ¿Por qué? Porque cuando sacamos fuera del contexto algo y de momento sucede un problema, como a veces muchos hermanos han hablado conmigo y han venido a verme porque se sienten desilusionados. Y que si el Señor me falló, que si el Señor me dejó. El Señor no le falla a nadie, el Señor no deja a nadie. Somos nosotros los predicadores los que a veces sacamos de contexto las cosas. Yo no estoy diciendo de que Dios no nos va a bendecir. Yo no estoy diciendo de que Dios tendrá cuidado de nosotros. Él lo ha prometido, está en la Escritura. Pero, hermanos, tengamos cuidado al decir una frase, al decir un versículo. A veces muchos tienden a coger un versículo y crear toda una doctrina. Y a veces creamos un error tan grande, o se puede decir mejor, un horror tan grande, que después no sabemos cómo salir de ahí. Hermanos, es necesario que estudiemos las Escrituras. La misma palabra de Dios nos dice que escudriñemos las Escrituras porque nos parece que en ella encontramos la vida eterna. Y está la verdad. Pero es necesario escudriñar las Escrituras con sabiduría. Escudriñar las Escrituras con inteligencia. Escudriñar las Escrituras dejando que el Espíritu Santo sea quien nos guíe. Entonces, sí podremos guiar bien a la gente. Sí podremos predicar correctamente la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo lo creo.
He estado en situaciones de penuria, he estado en situaciones de desastres en mi vida y Cristo siempre ha estado conmigo. Y he pasado a través porque Cristo ha estado conmigo. Pasé por un cáncer y salí victorioso porque Cristo está conmigo. Pero hermanos, por favor, les insto, les pido que cuando digamos algo, que cuando afirmemos algo, vayamos primero a la Escritura y analicemos si está en el contexto o lo hemos sacado fuera del contexto. De esa manera nos ahorraremos problemas, de esa manera nos ahorraremos sinsabores, de esa manera estaremos en línea con la palabra de Dios. Hasta aquí mi reflexión. Que Dios les bendiga. Será hasta la próxima.